dentro de este proceso que estamos teniendo presente sobre los circuitos en serie y en paralelo, es importante también tener algunos conceptos claros. Uno es el tener un circuito abierto, el otro es tener un circuito cerrado y el otro es tener un cortocircuito. ¿Qué es un circuito abierto? Un circuito abierto es como el interruptor que nosotros tenemos en nuestras casas. Cuando está abierto significa que el bombillo no alumbra, ¿cierto? Y cuando está cerrado significa que el bombillo sí alumbra. Este es el ejemplo puntual del que estamos nosotros visualizando acá en este instante. Entonces decimos que como no está alumbrando, entonces significa que aquí hay una interrupción, o sea, no hay paso de carga o de corriente. Mientras que aquí sí hay continuidad, por lo tanto sí hay paso de carga y corriente, por lo tanto el bombillo sí nos alumbra. Entonces para este caso decimos que el circuito es cerrado, para el caso en que no alumbra decimos que el circuito es abierto. En ese orden de ideas tenemos ahora el concepto del cortocircuito. ¿Qué es el cortocircuito? El cortocircuito es tener, como lo indica aquí la figura, una conexión o una unión o un paso más bien de corriente en la cual se representa una diferencia de potencial muy alto y quema el sistema, que está relacionado de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos acá una conexión entre un conductor y el otro conductor sin que en esa conexión se encuentre una resistencia, ¿sí? Esa resistencia, ¿cuál resistencia puede ser? La resistencia de cualquier elemento, ejemplo bombillo, etcétera, ¿cierto? Entonces, como no hay una resistencia, entonces automáticamente se genera un corto, ¿sí? Teniendo una conexión de esa manera. Entonces allí estaríamos hablando de un corto, y ese corto le llamamos un cortocircuito, porque el potencial es tan alto allí que generamos un daño. Entonces ustedes complementan con la lectura de esta primera parte que tienen que ver con el cortocircuito. Bueno, muy bien. Otro concepto que tenemos que recalcar en este momento para poder que haya claridad sobre todo lo relacionado con el manejo de la corriente o uso de ella es qué es corriente continua y qué es corriente alterna. Son dos conceptos importantes aclararlos para que haya un criterio en el mismo. Entonces, corriente continua es una estructura conceptual y corriente alterna es otra. ¿Cuál es la diferencia entre las dos y qué características tiene? En este caso, las respuestas las vamos a encontrar en esta dirección. Los invito a que vayamos a esta dirección en la cual podemos tener claridad sobre corriente continua y corriente alterna. Resistencia interna de una FEN. Este es otro concepto importante dentro de toda esta gran estructura. Yo tengo una batería o FEN o fuerza electromotriz. Cuando estamos teniendo un flujo de carga o de electrones en este material que nosotros llamamos pila, que es nuestra fuerza electromotriz, hay una oposición al flujo de esa carga. Esa oposición al flujo de esa carga la llamamos una resistencia, y es la resistencia que está dentro de esa FEN o dentro de esa batería que nosotros llamamos pila, ¿sí? Entonces esa resistencia de oposición al flujo de la carga la vamos a llamar resistencia interna. Entonces la resistencia interna me representaría gráficamente de esta forma, ¿cierto? Y vamos a complementar esta información con la siguiente lectura.
Cerrando el concepto de lo que es la resistencia interna de una FEN, entonces los invitamos a que miren esta dirección. En esta dirección ustedes van a encontrar la demostración de cómo calcular la resistencia interna de una FEN. Entonces allí terminamos el concepto relacionado con la resistencia interna de una FEN. Nuevo concepto. Entonces el otro tema a seguir es el de la impedancia. Entonces vamos a estudiar el concepto de la impedancia. Este tema lo estudiaremos y lo comprenderemos en forma dinámica en la siguiente dirección. En esta dirección nos queda claro y estructurado el concepto de impedancia, tema que debemos comprender y conceptualizar bien.